Enfermedad del duodeno causada por tensiones emocionales. Úlcera péptica. Movimientos involuntarios que realizan los órganos del aparato digestivo para movilizar el bolo alimenticio. Peristálticos. Capa histológica externa del estómago. Serosa. Conducto mediante el cual el hígado baja la bilis hacia la vesícula. Hepático. Enzima que contiene la saliva y que actúa sobre los almidones. Pitialina. Válvula mediante la cual se une el estómago del duodeno. Píloro. Válvula mediante la cual se une el estómago con el esófago. Cardios. Líquido secretado por el estómago que contiene ácido clorhídrico, pepsina y fermento helado. Jugo gástrico. Glándulas salivales situadas por debajo del conducto auditivo. Submaxilales. Sustancia secretada por el páncreas cuya función es regular el azúcar en la sangre. Insulina. Órgano formado por músculos cuya función está relacionada con los aparatos digestivo y respiratorio. Faringe. Estructuras que se encuentran en el centro de las vellosidades intestinales a través de las cuales se absorben los nutrientes. Vasos. Glándulas productoras del jugo gástrico. Pépticas. Válvula del colon donde ésta se une al intestino delgado. Duodenal. Es un tubo que se extiende desde la faringe al esófago, conducto mediante el cual de la vesícula vierte la bilis al duodeno. Coledoro. Porciones del intestino delgado cuya función es absorber nutrientes. Vellosidades. Nombre del tipo de papilas gustativas situada en la punta de la lengua con forma de pelo. Filiformes. Es la longitud promedio del páncreas, 16 centímetros. Nombre de la penúltima porción del colon, sigmoidea. Es la vena de donde se originan el resto de las venas. Cavas. Son las arterias que irrigan de sangre al intestino delgado y parte del estómago. Arterias meséntricas. Válvula que comunica el ventrículo izquierdo con la arteria aorta. Sigmoidea aórtica, formado por el corazón, los vasos sanguíneos, linfa y vasos linfáticos. Sistema circulatorio. Nombre de los vasos sanguíneos que arrojan la lectura de la presión arterial. Humerales. Movimientos de relajación tanto de los ventrículos como de las aurículas durante la circulación sanguínea. Diástole. Conjunto de fibras nerviosas que producen la contracción de los ventrículos. Marcapasos. Son los vasos sanguíneos que llevan la sangre cargada de O2. Arterias. Vasos sanguíneos que arrojan la lectura de la presión sanguínea. Humerales. Capa interna de las venas. Íntima. Tejido líquido formado por eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Sangre. Nombre de los vasos sanguíneos que mandan a la sangre con O2 de los pulmones al corazón. Venas pulmonares. Aparato que se utiliza para medir la presión arterial. Baumanómetro. Estructura que separa a los ventrículos. Tabique interventricular. Líquido donde circulan los elementos sanguíneos. Plasma. Elementos sanguíneos que se encuentran al número de 200.000 a 300.000 por mm3 de sangre. Plaquetas. Órgano que realiza el intercambio de gases. Pulmón. Válvula que comunica el ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda. Mitral. Vasos sanguíneos que llevan la sangre de dióxido de carbono del corazón a los pulmones. Arterias pulmonares. Nervio que inhibe al corazón en su frecuencia de contracción. Nervio vago. Si un paciente necesita una transfusión sanguínea y tiene sangre tipo AB, factor RH negativo, ¿cuáles tipos y factor sanguíneo puede recibir? Puede ser de tipo AB, A, B y O, pero tiene que tener un RH negativo. Explica cómo contribuye el páncreas en la función digestiva. El páncreas es una glándula anexa del aparato digestivo que produce jugo pancreático para ayudar al duodeno a dirigir las proteínas, almidones y grasas. Este jugo lleva desde el conducto de Wirsung, pasando por la amputa de Vatar y llega al duodeno. Explica qué sucede con la bilis al extirpar la vesícula biliar. Normalmente la vesícula biliar
almacena la bilis, pero cuando ésta se extirpa, la bilis llega directa y constantemente al duodeno, aun cuando no hay grasas que disolver. ¿Cuál es la clasificación de las enfermedades del corazón? Explica cada uno. Adquiridas. Después de la formación del órgano, estas se adquieren en la etapa del crecimiento dando problemas durante la madurez. Cognitivas. Estas se desarrollan mientras el niño está dentro de la madre y se sufren de ellas desde los primeros años de vida. Menciona el nombre de los vasos sanguíneos que desarrollan las varices y explica por qué. Las arterias femorales y algunas de sus ramificaciones. Cuando se ingiere mucha grasa animal, las arterias se van tapando de colesterol, creando las varices en el cuerpo. Explica la diferencia entre diarrea infecciosa y diarrea mecánico. La infecciosa es cuando obtienes la enfermedad de alimentos contaminados o causados por un microorganismo de algún paciente enfermo de ello, etc. La mecánica es cuando los microorganismos y parásitos que traemos dentro de nosotros toman acción y causan la diarrea. Escribe 3 motivos que pueden causar el infarto miocardio, que el corazón esté enfermo. Escribe 3 motivos que pueden causar un paro cardíaco: descarga eléctrica, traumatismo en algún órgano, asfixia. Región de la columna vertebral que aloja la médula espinal, cocigea. Huesos que forman la fontanela posterior, frontal y parietales. Lugar del hueso donde se depositan las sales de calcio, centro de osificación. Lugar en los huesos largos donde se encuentra la médula roja, epífisis. Nombre de la glándula que se aloja en el hueso esfenoides, hipófisis. Elementos químicos cuya carencia causa la enfermedad llamada raquitismo, vitamina D e irradiación solar. Es la parte externa del hueso, periósteo. Parte del diente que se aloja en el alveolo mandibular, raíz. Es la parte media de los huesos planos, diploide. El esqueleto humano consta de 64 huesos en las extremidades superiores. Hueso de la base del cráneo por donde pasa el nervio olfatorio, etmoides. Proteína que sirve como cemento óseo, oseína. Son las células óseas encargadas de la formación de los huesos, osteoblastos. La pulpa dental está formada por el nervio dentario. Parte de los huesos largos que contiene médula amarilla, diáfisis. Porción exterior del diente formada de esmalte, corona. Nombre de los huesos supernumerarios de los lugares de fricción, sesamoideos. Lugares, elemento químico que mantiene regulado en sangre la hormona paratiroidea, calcio. Región de la columna vertebral que articula con los huesos ilíacos, sacra. Escribe 2 funciones de los huesos, sostén y depósito. Nombra los huesos que forman la caja torácica, esternón, costillas y las vértebras dorsales. Escribe el nombre de las partes del hueso temporal, de la bóveda a la escama, de la base a la roca o piedra, la apófisis mastoideas y la apófisis cigomática. Describe síntomas de una fractura ósea: dolor en el sitio de la fractura, inmovilidad en el sitio de la fractura, un sonido que al crujir al mover el hueso fracturado, que el paciente se vea pálido, sudoroso y con el pulso acelerado. Menciona el nombre de las estructuras óseas que forman la articulación de la rodilla. En el fémur está la tróclea. La rótula está entre el fémur y la tibia. La tibia tiene una espina y una tuberosidad. Menciona los 3 tipos de fracturas óseas más comunes. Fisura, cuando se rompe el hueso pero se queda exactamente en su lugar, como una grieta. Expuesto, cuando el hueso se rompe y se sale del cuerpo. Conminuto, cuando el hueso se rompe en muchos pedazos minúsculos. Describe la función de los discos intervertebrales. La separación entre cada vértebra se lleva a cabo por la apófisis articulares. Entre cada vértebra existe un disco intervertebral que sirve para la columna vertebral. Se puede mover en un conjunto y amortiguar. Nombra los huesos que forman la base del cráneo: etmoides, esfenoides, parte del hueso frontal, parte del hueso occipital, parte de los huesos temporales. Menciona el nombre de los huesos que forman el esqueleto del miembro inferior: el sacro, los ilíacos, la espina ilíaca,
el acetábulo, la cabeza femoral, el isquion, la rama iliopúbica, la rama isquiopúbica, el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, el astragalo, el calcáneo, el cuboides, el escaloides, la primera, segunda y tercera cuña, los metatarsos y los falanges, falanginas y falangetas. Nombra los huesos que forman el esqueleto del hombro: clavícula, omóplato, cabeza humeral. Menciona las estructuras sobre las que se impregnan las sales minerales durante la formación o crecimiento óseo. La rama de la biología que estudia las estructuras del cuerpo humano se llama anatomía humana. La ciencia que estudia los seres vivos se llama biología. Cuando se estudian y describen las estructuras anatómicas con el orden que corresponde al aparato o sistema del que forman parte, hablamos de anatomía descriptiva. Si estudiamos la anatomía en los animales y la comparamos con la anatomía humana, nos referimos a la anatomía comparada. Rama de la biología que se encarga del estudio de las enfermedades. Patología. Según la anatomía descriptiva, al estudio del sistema nervioso se le llama neurología. La fisiología es la rama de la biología que estudia cómo funcionan las estructuras anatómicas. ¿Cómo se llama la anatomía descriptiva que estudia las articulaciones? No sé. La patología es la rama de biología que estudia los defectos llamados enfermedades. Al conjunto de normas y hábitos recomendados para conservar la salud se llama higiene. Describe dos tipos de tejido muscular: esquelético y cardíaco. Es el médico especializado en enfermedades de la piel, dermatólogo. A los leucocitos también se les conoce como glóbulos blancos. ¿Cuáles son las células sanguíneas también llamadas eritrocitos, especializadas en transportar oxígeno? Glóbulos rojos. Tejido especializado en la contracción y se encarga del movimiento muscular. Escribe el nombre de los elementos sanguíneos que intervienen en la función coaguladora del organismo. Plaquetas. Es el órgano que recubre toda la superficie del cuerpo. Piel. Es la capa más superficial de la piel. Epidermis. Es el tejido que proporciona soporte y firmeza a los tejidos con otras estructuras. Conectivo. Describe dos funciones del tejido epitelial: absorber y secretar. Proteína que actúa como pegamento celular. Queratina. Es la función de las glándulas sebáceas: lubricar la piel. Estrato confundo de la epidermis formado por células vivas. Extracto germinativo. Capas de la epidermis: estrato córneo y estrato germinativo. Se localizan en la dermis y su función es refrescar la piel. Glándulas sudoríparas. Estructura que hace crecer el pelo: folículo piloso. Leche dérmico del dedo donde se encuentra la uña. Hiponiqueo. Tejido formado por células grasas que contiene función de protección. Tejido adiposo. Enfermedades de la piel causadas por bacterias, virus, etc. Infecciosa. Capa más superficial de la dermis formada por células vivas. Papilar. Elemento de color blanco como una media luna que hace crecer la uña. Lúnula. Enfermedad maligna de la piel. Cáncer. Estructura de la piel que registran estímulos como dolor, tacto, etc. Terminaciones nerviosas. Como función de la melanina, dar color a la piel. Estructuras en forma de tubos que se refrescan la piel.